En esta sesión vamos a continuar hablando acerca de la detención, del uso de la fuerza y de algunos tópicos que son importantes respecto de los protocolos de actuación en este sentido. Hemos resaltado la importancia de establecer el principio, esta máxima de que fuerza no equivale a violencia. De modo que habrá que tener claro que la fuerza está orientada a lograr el control de una situación y esta situación implica el potencial riesgo de que se encuentre o de se pueda ocasionar un daño a bienes tutelados por el Estado. Dicho lo anterior, esta vez hablaremos de la puesta a disposición y específicamente ante el agente del Ministerio Público. Como ya dijimos, la puesta a disposición es una etapa del proceso, es una parte, es un procedimiento que sirve para poder conducir, no solamente de manera material, sino también documental, a una persona que ha sido detenida por haber encontrado datos suficientes que nos hacen presumir fundadamente, uno, que se ha cometido una conducta que la ley señala como delito, o dos, que existan datos que nos hagan probable que ella de alguna forma participó en la comisión de dicha conducta. En ese sentido, entonces, la puesta a disposición tiene la intencionalidad de que la autoridad lleve a cabo la integración de la investigación y en su momento procesal oportuno determine lo conducente. Si habrá elementos para ejercer acción penal, entonces determinará ejercer acción penal ante un juez, judicializar una carpeta de investigación para volverla una carpeta judicial administrativa. O en su defecto, determinar el archivo temporal, o determinar el no ejercicio de la acción penal, o la aplicación de un criterio de oportunidad, o el mecanismo alterno de solución de conflicto, o simplemente no ejercer acción penal. Pero bueno, regresando entonces a esta puesta a disposición, la ley ahora establece de manera muy clara que existen plazos constitucionales. Están regulados a partir del artículo 16 y 19 constitucional. Esto significa que primero cualquier persona puede detener a otra, cualquiera, sin ser incluso policía, cualquier ciudadano, cualquier persona lo puede hacer, siempre y cuando sea en flagrancia en cualquiera de sus dos supuestos, el quinto párrafo del artículo 16. Y por otro lado, siempre y cuando también esta detención inmediatamente se haga la puesta a disposición sin demora, sin retraso alguno, de forma inmediata ante la autoridad competente y en este específico caso el Ministerio Público. De modo que, si existe una violación a los plazos constitucionales, es probable que entonces nosotros incurramos en responsabilidad penal por la comisión de un delito, privación ilegal de la libertad, secuestro o cualquier otra modalidad de la privación de un derecho. O por otra parte, también en una responsabilidad de tipo administrativo. La ley, quiero decir, que menciona dos palabras exprofesas: sin demora y con la misma prontitud. Ambas se refieren a la inmediatez, es decir, a la rapidez, a la forma inmediata en cómo se debe llevar a cabo esta puesta a disposición. Existen, desde luego, ciertos errores en la interpretación, puesto que no se establece como tal una medida. ¿Cuántos minutos, cuántas horas, cuántos momentos yo puedo o tengo para ejecutar esta detención y esta puesta a disposición? Y en ese sentido, hemos tenido que establecer la distancia que existe entre el lugar de la detención y la agencia investigadora del Ministerio Público. La forma de traslado, el tipo de traslado, el número de personas que deben ser trasladadas, los medios con los que contamos para tal efecto. De modo que se establece un plazo racional, razonable para tal efecto. En ese sentido, varía de lugar a lugar, pues porque obviamente existen distintas condiciones geográficas. En general, podríamos mencionar que es inmediatamente y que en caso de incurrir o de existir alguna circunstancia que impida esa ejecución material,
inmediata, pues se haga la justificación correspondiente. En caso contrario, el agente del Ministerio Público puede negarse a recibir la puesta a disposición precisamente porque al hacerlo, aún dándose cuenta que la detención fue sin flagrancia, sin orden, ilegalmente o incluso excediendo los plazos, él estaría también incurriendo en corresponsabilidad penal. Por otro lado, la detención y esta puesta a disposición debe hacerse mediante la aplicación de determinados protocolos. El protocolo de detención, el protocolo de uso de la fuerza, el protocolo de cadena de custodia, el protocolo de investigación científica del delito, la investigación de la tortura a través del protocolo de Estambul, las disposiciones legales aplicables, tanto constitucionales como procesales. Recuerde usted que en el artículo 152 del Código Nacional se establecen los derechos del detenido. Se establecen los plazos para poder ejecutar esta detención. En el 146 se establecen los supuestos de flagrancia. En los artículos sucesivos, la explicación clara y concreta de los supuestos respectivos. Eso nos hace entonces tener claro que la detención es un procedimiento claro, concreto y específico establecido en el protocolo. Ahora bien, cuando hablamos acerca de las obligaciones de la policía en la detención, tendríamos nosotros que referirnos precisamente a la ley que para tal efecto existe. Y uno de ellos está, obviamente, informarle al detenido el motivo de su detención. El registro de la hora, día, momento, así como los datos de individualización de una persona. Cuando hablo de individualización me refiero a aquellos datos que hacen que una persona sea única, irrepetible y que no pueda haber confusión respecto de su identidad. Por ejemplo, cuando se practicaban detenciones en el sistema pasado, se giraba una orden de aprehensión en contra de Juan Pérez Rodríguez. Y entonces la policía de investigación se abocaba a buscar a Juan Pérez Rodríguez, suponiendo falsa y erróneamente que en el mundo solamente existe una sola persona que se llama Juan Pérez Rodríguez. Si nosotros buscamos en la base de los datos CURP, nos vamos a encontrar que pueden existir hasta 3,000 personas que se llamen de la misma forma. ¿Detendremos a los 3,000 entonces? Eso significa tener que ir a otros datos. El nombre de los padres, si está casado el nombre de su esposa, su domicilio, su edad, su ocupación, su registro federal de contribuyentes, su clave CURP, además su número de cédula profesional, datos que provocan que no puede haber en este mundo dos personas que tengan idénticos datos, puesto que nos hacen individuales. Por otro lado, también podríamos hablar acerca de consultar en privado con su defensor. Esto que pasa en las películas donde el imputado tiene que hablar con su abogado y el policía está atrás de él, aparentemente ignorando, pero atento a lo que se está hablando, es, además de inconstitucional, además de ir en contra del debido proceso, es una violación al derecho fundamental de la secrecía y de la privacidad abogado-cliente. Es obligación también entregarle una notificación por escrito acerca de la detención. Cuando la detención se lleva a cabo mediante una orden de presentación, comparecencia, aprehensión o reaprehensión, el juez gira la orden respectiva por escrito y lo recomendable es que le entreguemos una copia fotostática fiel, sellada en original, al detenido precisamente para hacerle notar esta condición. La mayoría de la policía anteriormente solamente llegaba y le decía: usted es Juan Pérez, sí, queda detenido, súbete y vámonos, ¿no? ¿Cuál copia, cuál lectura de derechos, cuál nada? No, así, inmediatamente. Habrá que colocar al detenido en una celda en condiciones dignas y con el acceso al aseo personal. La Comisión de Derechos Humanos ha revisado la mayoría de las celdas municipales y en su mayoría el 90% no cumple con las condiciones
de salubridad, empecemos por eso, o de idoneidad en cuanto a la forma y distribución. El tener un espacio para realizar las funciones fisiológicas de orinar, misionar o defecar en su caso, ¿no? No estar detenido una persona si está desnudo. Tal vez los peritos en materia de cadena de custodia soliciten las prendas de ropa para realizar investigación. Entonces era obligación de la policía tener que brindarle otras prendas para que pueda estar vestido y no permanecer desnudo, lo cual desde luego es una violación a un derecho humano y a la ley. Cuando para fines de la investigación sea necesario la entrega de estas ropas, bueno, pues proporcionarle otras. Brindarle al detenido la atención clínica, que significa médica, primeros auxilios, así como también si es que padece alguna enfermedad crónica que requiera algún tratamiento terapéutico determinado o que incluso pueda estar lesionado y que esta lesión merezca o requiera atención médica inmediata. Existen personas que para su detención fue necesario, por ejemplo, darle un disparo con un arma de fuego. Y entonces es inaceptable que se encuentren detenidos en una celda sin la atención, sin el cuidado, sin la supervisión médica correspondiente. Eso es justamente importante. El registro de la detención. Hoy tenemos una ley nacional del registro de detención, quien en su artículo 17 establece que los integrantes de las instituciones policíacas de seguridad pública deben llevar a cabo el registro de inmediato en el momento en que la persona se encuentra bajo su custodia en detención y que bajo su más estricta responsabilidad deberán anotar ahí la información apropiada, la información veraz acerca de este registro. En este caso, en el momento de la detención, la autoridad no cuente con los medios para capturar los datos correspondientes en el registro nacional, deberá hacerlo inmediatamente cuando tenga dichos registros. Es decir, una de las finalidades es que este registro sea básicamente inmediato al Registro Nacional de Detenciones. Cuando este registro no se llevaba a cabo, las personas tenían que andar preguntando por aquí, por allá, en un hospital, en otra, en la cárcel, en un policía, en otro, dónde estaba una persona detenida. Cuando ahora lo único que necesitamos es acceder a la plataforma y el Registro Nacional de Detenciones arrojarnos dicha información. Si usted omite la realización de este registro, recuerde que esto no solamente es una omisión administrativa a la ley, sino también puede representar la conducta delictiva y ser responsable por ello ante la autoridad competente. Por otro lado, la unidad administrativa de la institución a la cual se encuentra adscrito tiene la obligación de generar este registro y además llevar un control minucioso, detallado, la hora, el día, el lugar, el nombre de los agentes aprensores. Eso es un error común. He visto puestas a disposición donde el agente narra, a cargo el agente Juan Luis Rodríguez y otros. Y esos otros deja una ambigüedad. Yo no sé quién entonces son esos otros. No sé su nombre, no sé quiénes son, ni siquiera sé si son policías. Y eso desde luego al detenido lo deja en estado de indefensión. Materia desde luego de amparo. Es por ello importante poner el nombre de los agentes aprensores, además de sus números de identificación QUIP, además del momento exacto de la detención, la fecha exacta de la misma, el lugar, el motivo, la autoridad a la que fue trasladado, quiénes llevaron a cabo el traslado, cómo lo llevaron a cabo, ante qué autoridad y tener obviamente el respaldo documental de esto. ¿Recuerda usted cuando tuvimos un caso de una periodista famosa llamada Lidia Cacho? Se ordenó su detención en el estado de Puebla. Fue localizada en Cancún, en Quintana Roo. Y justamente en lugar de trasladarla vía aérea, para cumplir con el principio de la inmediatez, se la llevaron en vehículo, tardando 3 días en ponerla a disposición de la autoridad competente. Obvio, eso es una severa violación a los derechos humanos. Es por ello que es importante que usted tenga en cuenta estas circunstancias. En el ayer, exceder los plazos de la detención no tenía ninguna repercusión. Hoy,
Si usted excede un minuto, la detención sin la justificación correspondiente es suficiente para la tramitación de un amparo. Pondré un ejemplo. En el caso de su servidor, alguna vez detuvieron a una persona a las 10 horas de un día determinado. Hasta que realizaron la puesta a disposición habían transcurrido ya 2 horas. El Ministerio Público empezó a contar sus 48 a partir de que recibió la puesta a disposición. Se traslada la puesta a disposición, se vencen las 48 y tardan 2 horas más en determinar su puesta a disposición ante el juez de control. La autoridad tarda 2 horas más en quererlo poner a disposición del centro penitenciario y obviamente a disposición del juez. Quiere decir que las 48 horas del agente del Ministerio Público en realidad se convirtieron en 50 con las 2 horas iniciales, 52 con las 2 horas posteriores, 55 con las 3 que se tomó el Ministerio Público adicionales, y eso es una violación. Al solicitar el amparo y protección de la justicia, de inmediato se concedió la suspensión de la detención y la puesta en libertad inmediata del imputado, no porque fuera culpable o inocente, sino porque se habían excedido indebidamente los plazos constitucionales de la detención. Eso no puede ser posible en un sistema garantista. De ahí que la invitación, de ahí que la intención es que se lleve a cabo apropiadamente ese registro. Por otro lado, también hablemos de la tortura. La noción de tortura proviene precisamente de identificar que si la tortura es infligir dolores, sufrimientos o cualquier tipo de alteración o daño a una persona con la finalidad de obtener información indebidamente, entonces aquí surge la figura de 3 elementos de los que necesitamos comentar. 1, un trato inhumano. ¿Qué es un trato inhumano? Se considera que no es propio del ser humano, que se infringe un sufrimiento que está por debajo de la dignidad o el carácter de un ser humano, de modo que se le trata de manera distinta como debe tratársele a un ser humano. Es una persona que no tiene o no se le ha dado la capacidad de poder comprender, de sentir compasión y comprensión, solidaridad por el detenido. Recuerde, el imputado no es su enemigo. Usted no es ni Dios, ni juez, ni verdugo para tomar la justicia en mano propia. Su único deber es detenerlo y ponerlo a disposición también. Evitar el trato sanguinario, inhumano o cruel, en cualquiera de los casos y en cualquiera de los sentidos en cómo se lleve a cabo la detención. Ahora bien, cuando hablamos acerca de un trato cruel, tenemos que referirnos al concepto crueldad. Es decir, aquí se refiere a actos que causan dolor físico, dolor emocional, sufrimiento moral, que incluyen castigos corporales excesivos, impulsados o impuestos por la comisión de un delito, como una medida aparentemente educativa, disciplinaria, el confinamiento solitario prolongado, los tratos de personas detenidas o que se encuentran presas y son experimentadas científicamente, es decir, se hacen experimentos con personas detenidas o que son detenidas sin que tengan estos el consentimiento para tal efecto, o que dentro de la prisión exista hoyo, fosa, granja, celda, no sé, todas estas cuestiones, las cuales, por cierto, la autoridad siempre niega su existencia, pero todos sabemos que existen. Y yo tengo prueba contundente, no crea usted que nada más lo estoy afirmando al aire. Por otro lado, también hemos comentado que un trato cruel se entiende cuando una persona empieza a tomarse de propia mano una especie como de justicia personal. Y los oficiales de policía no somos ni justicieros ni personas facultadas para anticipar castigos corporales o físicos a una persona. En ocasiones nosotros podemos decir que no somos crueles, pero si usted se refiere al imputado con cualquier palabra que no tenga que ver con eso, claro que lo está haciendo. Ahora bien, cuando hablamos de un trato degradante, nos referimos a disminuir de grado.
es decir, en la escala de la graduación del valor de una persona, disminuirlo de grado. Nosotros degradamos a una persona cuando le damos un trato que no obedece a su calidad como tal. Cuando usted ve inferiores a las mujeres, a los ancianos, a los negros, a los indígenas, a los que no estudiaron, a las personas que no tienen la misma capacidad física, a los que no son blancos, a los que no son delgados, a los que no son guapos. Existen discotecas donde se reserva el derecho de admisión y entonces entran puros guapos y los demás pues tienen que esperar afuera, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que solamente podemos entrar unos y los demás estar allá? Eso obviamente es discriminatorio. Aquí, afectar la condición, la categoría de una persona, disminuir su graduación, tratarlo como inferior, darle un trato moral o humillante, es desde luego inaceptable. El sistema establece mecanismos para poder garantizar que estos tratos degradantes no se lleven a cabo. En ocasiones, por ejemplo, recuerdo a alguna persona detenida a quien se le obligaba a estar hincado, o estar volteado hacia la pared, o taparle el rostro con su propia ropa, o quitarle la ropa, o darle una celda insalubre, sucia, fría, que no tenga tal vez el lugar apropiado para poder realizar sus funciones fisiológicas, aventarle el plato de comida, servirle comida en estado de descomposición. Todas esas son prácticas tristemente muy comunes dentro de las instituciones, sobre todo en los centros penitenciarios. No quisiera mencionar a la policía, pero también tiene registro de este tipo de prácticas y es por eso que es inadmisible. Por otro lado, hablemos del marco jurídico respecto de la tortura. Es decir, estamos hablando de disposiciones, ya sean instrumentos o tratados internacionales, que reflejan cómo es que se puede regular la prohibición, la investigación y el manejo de la tortura. Y tenemos obviamente como primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona es igual sin importar su raza, sexo, condición física, económica, religiosa, etc. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que establece los derechos mínimos elementales para ser considerado una persona, un civil, un ciudadano, y los derechos políticos. Por ejemplo, en el caso del ciudadano, el derecho al nombre, a la afiliación, el derecho al estado civil, el derecho a ejercer la capacidad de goce y ejercicio, el derecho a tener un patrimonio, el derecho a poder llevar a cabo, tener un domicilio, el derecho a poder realizar actos jurídicos en nombre propio. Y dentro de los políticos, la opinión, la asociación, la participación, el sufragio, el derecho a votar y ser votado, etc. No olvide usted que en nuestro país hace apenas 70 años la mujer no votaba. Se consideraba que no podía participar de los procesos de elección puesto que no tenía capacidad de entender los asuntos políticos y que incluso fue necesario legislar para crear una igualdad en la Cámara de integrantes del sexo masculino y del sexo femenino. Es decir, el Consejo de la Judicatura Federal, los tribunales federales tuvieron que crear convocatorias para que hubiese juezas y magistradas, puesto que eran áreas exclusivamente manejadas por hombres. Por otro lado, el protocolo de Estambul, que investiga la tortura, la Convención Nacional de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Ley General para prevenir antes, investigar si es que ya se dio y sancionar obviamente a quien cometa actos de tortura. Recuerde usted que incluso una de las características de la tortura no es que las infringe cualquier persona. Aquí quisiera aclarar algo. En ocasiones se habla de que un secuestrador tortura a la persona secuestrada. Mentira. La tortura, una de las condiciones para que exista el delito de tortura es que el sujeto activo, el que infringe esta tortura,
debe ser un funcionario público. Si hablamos de otras personas, bueno, está el delito de secuestro, está el delito de lesiones, está el delito de homicidio o los que provengan. Pero la tortura solamente es a partir de alguien que, por cierto, se supone que lo que tendría que hacer es protegerme, no torturarme. Y bueno, finalmente el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales o las leyes orgánicas que regulan a las procuradurías o fiscalías, según sea el caso, de las entidades federativas en torno a la investigación del delito. Es esta, en general, la forma en cómo se lleva a cabo la integración de la investigación, seguimiento y sanción de la tortura. Yo quisiera invitarles a ampliar esta información a través de nuestros portales, a través de la página en Facebook, a través del material que le hemos anexado en formato PDF, también en las diapositivas que hemos puesto a su disposición. Y quisiera cerrar esta sesión mencionando algo muy importante. Dice Montessori, una de las principales pedagogas del siglo XIX, que el verdadero sentido de un ser humano está en ser reconocido y tratado como tal, y que ni usted ni yo nos podemos conformar con menos. Tratemos a los demás como a usted y a mí nos gustaría que fuésemos tratados. Muchas gracias.